Vamos a conversar sobre cuestiones del mundo agropecuario y de la política de la República Argentina con alguien que fue presidente de la Federación Agraria Argentina y es un dirigente que se ha inmiscuido, con esa palabra de moda en las últimas horas, en el mundo agropecuario en los últimos tiempos, y es Pedro Peretti. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Muchísimas gracias por el llamado. Ha sido un placer encontrarte personalmente. Siempre es lindo encontrarse con amigos. Gracias, Pedro. Gracias. Y para mí lo mismo. Y nosotros, ese encuentro creo que fue el miércoles, si mal no me equivoco. Y ayer hubo una noticia, que seguramente estarás al tanto, que tiene que ver con que China ha aprobado la soja HB4, que es tolerante a la sequía, que fue esta semilla que terminó trabajando Bioceres conjuntamente con el CONICET. Y lo que quería preguntarte, bueno, si estás al tanto de esto y cómo imaginás que puede llegar a cambiar el mercado y el sector agropecuario, específicamente lo que tiene que ver con la soja y con China, que es nuestro principal comprador de la soja, que en este caso podría ya hasta ser soja transgénica. ¿Qué opinión tenés de esto? Yo creo que es un logro científico de la ciencia pública. No te olvides que el descubridor y la patente de eso, que nadie lo dice, pero hay que decirlo y recalcarlo, es una universidad pública, la Universidad del Litoral y el CONICET. Es un logro científico de la ciencia argentina. Es el primero, junto con el tema del trigo resistente a la sequía también, que no es ni de Syngenta ni de Monsanto, que es del Estado argentino. Eso es importante remarcarlo porque la ciencia, y eso se debe al impulso que tuvo la ciencia y la técnica a partir de la asunción de Néstor y de Cristina y de la ampliación del presupuesto, que pasó del 0,25 del PBI al 100% más, al 0,50, y el programa Raíces de repatriación de científicos y todo eso ha traído un gran desarrollo, y esto es una consecuencia de eso. Después las cuestiones de cómo va a cambiar el mercado y eso, la verdad, no te lo sabría responder, porque no sé qué efecto tendrá, pero sí me parece valorarlo desde el punto de vista científico, ¿no es cierto? Vos el otro día te escuchaba que hablabas de una especie de estratificación del campo y decías, bueno, son tres sectores en definitiva. Vos tenés a los dueños de la tierra, tenés después a los que son los arrendatarios de esa tierra, los que trabajan la tierra en definitiva, y después en el último escalón estarían las grandes importadoras, ¿no? Que son a quienes también le recayó esta suba o esta corrección de los porcentajes de la harina y el aceite de soja, y que son en definitiva, bueno, COFCO, Cargill, Dreyfus, las grandes, ¿no? Y en relación a eso lo que quería era tratar de preguntarte, ¿cómo crees que queda parado después del tractorazo esa interacción del gobierno con esos tres sectores? El tractorazo no va a tener ningún efecto en la interacción del gobierno con el sector agropecuario, porque el tractorazo fue un acto político, que no va a tener ningún efecto. Había muy poco campo allí, ni siquiera la mesa de enlace adhirió, o sea que eso no va a tener ninguna repercusión en la relación campo-gobierno. Va a seguir siendo una relación conflictiva porque buena parte del sector agropecuario está dominado por una idea muy liberal de la cuestión y además no va a haber demasiados cambios porque por otro lado el gobierno no se decide a impulsar alguna corriente ideológica que defienda su línea de pensamiento, aunque hay un montón de gente desperdigada pero sin organización. Así que no creo que va a seguir más o menos igual y dominado por la cuestión electoral, porque a partir de ahora todo se va a hacer, lo que haga el campo va a ser en clave electoral, porque en clave económica o en clave gremial no hay ningún motivo para hacer ninguna medida, ninguna protesta ni nada. ¿Vos considerás que el gobierno está sufriendo de crisis de ansiedad en algún punto con esto que estabas diciendo? Yo creo lo mismo, que me parece que hay personas que quieren apurarlo demasiado a Alberto y bueno, también el Frente de Todos o los partidos o coaliciones nacionales y populares, a veces cuando quieren acelerar terminan perdiendo más casillero de lo que quisieron ganar antes de ir a confrontar con esos sectores de poder. Me parece que estamos un poco, como diría Guzmán, inmiscuidos en esta lógica. ¿Qué opinión tenés de este momento del Frente de Todos en cuanto a eso? Y yo creo que a mí no me molesta que el
Frente de Todos discuta y que se tengan opiniones distintas y diversas y que se plantee, eso lo enriquece, le da vitalidad. A mí lo que me molesta es que tengamos el nivel de salario que tenemos. Eso me molesta porque eso sí impacta electoralmente en la gobernabilidad y en el Frente de Todos. Inflación y salarios que van de la mano son los responsables de que hemos perdido 4 millones de votos, ¿no es cierto? Y eso es un tema para preocuparse. Pero va por ahí, no porque haya debate. Lo malo no es debate, lo malo es que no podamos recuperar más rápidamente el poder adquisitivo de los sueldos de la gente. ¿No considerás que es un tema de no búsqueda de crecimiento de Cristina hacia Alberto? Porque tal vez Cristina quiere seguir teniendo el control de esa coalición, que de hecho lo tiene, porque los votos de Alberto fueron precisamente de sectores del kirchnerismo, de Cristina. Pero, a ver, sin el apoyo de Cristina, Alberto tenía tantas chances de ser presidente como yo. Me parece que ahí hay una sobreestimación de algunos sectores dentro del Frente de Todos que no se corresponden con la realidad. Alberto no tiene ninguna chance de ser reelecto si no es con Cristina. Ni nadie en el Frente de Todos puede ser reelecto si no es con Cristina. Ahora, si no se parte, si se lee mal esa realidad y si se buscan otras cosas, qué sé yo. Yo también me autopercibo como puedo ser secretario general de las Naciones Unidas, ¿viste? Pero bueno, la realidad es que no me da ni para ser concejal de Villa Tachito. Y entonces, ¿viste? Yo creo que hay que poner un poco las cosas en su lugar. Me parece que hay algunos sectores del Frente de Todos que han sobreestimado su capacidad, y yo creo que el kirchnerismo también ha tenido un error ahí, porque debería haber puesto los puntos sobre las IES antes de las elecciones, no después. Pero le pasaron muchas cosas también, ¿no? Al planeta en este tiempo y en específico también a la Argentina, ¿no? Una guerra, una pandemia, es algo... Bueno, pero... A veces lo que siento es que se analiza, Pedro, este tiempo con una velocidad de como si no estuviesen en cuenta las cosas que nos pasaron en estos últimos 2 años. Claro, bueno, pero si tu decisión política fue durante 2 años negociar con el Fondo Monetario Internacional y hacer un ajuste, sin siquiera antes de firmar con el fondo ya ajustaste, y ahorraste en los 2 primeros años 2.1 del PBI, y en vez de dar 4 o 5 IFE diste 2 o 3, bueno, eso no tiene nada que ver con la pandemia, es una decisión política, ¿viste? Y si eso nosotros hicimos esa decisión política, porque podríamos haber dado un IFE más, me acuerdo que se le reclamaba para fin de año, un IFE más, y no lo dimos. ¿Por qué? Porque preferimos ajustar y achicar el déficit. Bueno, achicaste el déficit en los números y lo agrandaste en los votos, con lo cual ahora no tenés ni una cosa ni la otra. Me parece que ahí hay una mala decisión que esto. Bueno, vos sabés que yo cada tanto hablo con dirigentes de la mesa de enlace. Con el último que hablé fue con Carlos Giannisotto, ahora un mes y pico atrás, cuando empezó la idea del secretario de Comercio Interior de Feletti sobre el armado de los fideicomisos para parar el precio del pan, y en ese momento Giannisotto me decía, bueno, pero lo que tienen que hacer es incentivar la producción, no generar fideicomisos. Y cuando yo veo que después se le generan desde el gobierno algunas medidas para que la producción crezca, la queja está en lo impositivo. Entonces hay como siempre quieren correr el arco, ¿no? Y no se tiene muy en claro cuál es, en definitiva, el discurso de esos grupos de poder que representan al sector agropecuario de la República Argentina. Para el total es como confuso, porque dicen, bueno, vamos con producción, pero cuando le da al gobierno la posibilidad de que produzcan más, no, pero mirá que me estás poniendo el pie en la cabeza por el tema impositivo, y siempre hay un horizonte más lejano que no termina dejando claro el discurso. Esto pasa desde hace mucho, y la idea es que nos des tu opinión sobre qué es lo que te pasa a vos con esto. Y me pasa igual que pienso lo mismo que vos, Marcelo, eso es así. Con un agregado, aumentar la producción. ¿Por qué no te dicen cómo y dónde? ¿Sobre qué base? ¿Dónde van a sembrar? O sea, digan, ¿vamos a deforestar lo que falta deforestar y vamos a sembrar ahí? ¿Vamos a sembrar a 1.200 metros del puerto para que después tengamos 500.000 viajes en camión para traerlo y poderlo exportar? Digo, siempre hay que preguntar, ¿y cómo eso aumentar la producción? Es un verso
tan grande, ¿me entendés? Porque me diga, no, mira, vamos a aumentar la producción porque hemos encontrado un evento biotecnológico que la soja en vez de rendir 40 va a rendir 120, bueno, pero siempre hay que sembrarla sobre la misma cantidad de hectáreas. La Argentina no resiste un centímetro más de bosque, un centímetro más de soja y un centímetro menos de bosque, ¿viste? Digo, ese discurso de aumentar la producción, hay que hacer esto, hay que poner más vaca, ¿dónde? ¿Qué le va a hacer? 2 techos a la Argentina? Tierra hay la que hay, es un recurso finito, no se puede comprar una máquina para fabricar más tierra, ¿viste? Brasil agrandó, sí, bueno, deforestó el Amazonas, nosotros no tenemos el Amazonas para deforestar, deforestamos lo que tenemos, ¿viste? Bueno, digo, es un discurso muy loco el de la derecha, muy loco, porque es un discurso que solamente habla de productividad y nunca habla de medio ambiente, de infraestructura posible, de irracionalidad logística, nunca toma en cuenta ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y tal vez el problema de la poca cantidad de gente que tuvo este tractorazo la semana pasada tiene que ver con que ese discurso ya no es permeable para clases medias urbanas. Y sí, porque el tipo que razona dice, flaco, a ver, ¿a quién le puede creer? Y Anisote decía, no, el latifundio no existe, lo dijo la otra vez. Ahora dice que hay que producir más. Y, ¿qué es eso? No sé. Es un concepto muy confuso, pero es como vos decís, siempre están corriéndote el arco porque el problema es político. Lo que quieren es derrocar al gobierno. Quieren sustituir a este gobierno por un gobierno de derecha. Y después cuando ellos llegan hacen todos los desastres que se te ocurran. Pedro, muchísimas gracias. Buen fin de semana y capaz nos encontramos de nuevamente en la calle, así de manera furtiva. Ojalá, siempre es un placer verte. Un gran abrazo y salud y cosecha. Un abrazo. Quien está hablando con nosotros era Pedro Peretti, dirigente agropecuario y además aquí en Paso Valores en AM 1420 con vos.